En el año 465 a.C., una mujer llamada Artainta despertó en su habitación del harén real de Persépolis sintiendo algo extraño en su cuerpo, un dolor sordo que no había estado ahí la noche anterior, como si algo dentro de ella hubiera cambiado mientras dormía. Y cuando pidió ver a los médicos de palacio, le dijeron que el gran rey Jerjes había ordenado que nadie podía examinarla sin su permiso personal, lo cual era raro porque los médicos siempre atendían a las mujeres del harén sin ceremonias especiales. Artainta tenía 17 años y era hija del propio Jerjes con una de sus esposas secundarias, lo que significaba que técnicamente era princesa de sangre real, pero en la práctica vivía en el harén como todas las demás mujeres de la familia imperial, esperando el día en que su padre la casara con algún noble persa para fortalecer alianzas políticas, como había pasado con sus hermanas mayores. Pero lo que Artainta no sabía esa mañana, lo que ninguna de las mujeres del harén sabía todavía, era que hacía 3 días su padre había tomado una decisión que convertiría su cuerpo en campo de batalla para un conflicto que no tenía nada que ver con ella. Porque en el imperio persa aqueménida del siglo V a.C., las mujeres de la familia real no eran solo hijas, esposas o madres, eran propiedad política del emperador, piezas en un tablero de ajedrez gigante donde sus cuerpos, su fertilidad, sus vientres podían ser usados, intercambiados o destruidos según las necesidades del poder imperial, y Jerjes acababa de decidir que el cuerpo de su propia hija necesitaba ser destruido para proteger algo que él valoraba más que la vida de ella, su reputación ante su esposa principal, la reina Amestris. Lo que pasó en los siguientes meses en ese harén, lo que los historiadores griegos Heródoto y Ctesias documentaron con horror fascinado, lo que las tablillas persas mencionan oblicuamente con eufemismos burocráticos, revela algo perturbador sobre cómo funcionaba realmente el poder en el imperio más grande del mundo antiguo, y necesito que entiendas desde ahora que cada palabra que estoy por decirte está documentada en fuentes antiguas que todavía podemos leer. En las historias de Heródoto, libro 9, capítulo 108 al 113, en los fragmentos preservados de la Pérsica de Ctesias, recogidos por Focio en el siglo IX, en las inscripciones reales de Persépolis que nunca mencionan a estas mujeres, pero cuyo silencio mismo es evidencia de cómo el imperio prefería borrar ciertos crímenes del registro oficial. Artainta no eligió estar en el centro de este escándalo, igual que no eligió nacer mujer en una corte donde las mujeres existían para servir los intereses masculinos de maneras que hoy llamaríamos violencia sistemática, pero que entonces se llamaban simplemente política matrimonial o gestión del harén. 3 días antes, su padre Jerjes había cometido un error que los emperadores persas rara vez cometían. Había dejado que sus emociones personales interfirieran con el protocolo de palacio. Estaba obsesionado con una mujer llamada Artainte. Sí, nombres casi idénticos, lo cual causó confusión incluso a los historiadores antiguos, que era esposa de su propio hijo Darío, lo que la hacía técnicamente nuera de Jerjes, pero en la complicada red de matrimonios endogámicos persas donde primos se casaban con primos y tíos con sobrinas, estas categorías se volvían borrosas y flexibles. Jerjes había intentado seducir a Artainte durante meses, ofreciéndole regalos cada vez más extravagantes. Oro, joyas, provincias enteras, pero ella había rechazado todas sus propuestas porque temía la ira de la reina Amestris más de lo que deseaba la riqueza imperial. Y esto enfurecía a Jerjes, porque los emperadores persas no estaban acostumbrados a que las mujeres les dijeran no, especialmente no las mujeres de su propia familia, sobre las cuales tenía poder absoluto de vida y muerte, según las leyes del imperio. Finalmente, Jerjes ofreció algo que Artainte no pudo rechazar, un manto real tejido con hilo de oro que la propia reina Amestris
había hecho con sus propias manos como regalo para su esposo, un manto que representaba no solo riqueza material, sino estatus simbólico, porque llevaba bordados los símbolos del poder imperial persa y técnicamente solo el gran rey podía usarlo o regalarlo. Cuando Artainte aceptó el manto y consumó finalmente el affair con Jerjes, no sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte y la de su familia, porque la reina Amestris tenía espías en todo el palacio, y en cuanto vio a Artainte usando el manto que ella misma había tejido, supo exactamente qué había pasado y supo que su esposo la había humillado públicamente de la manera más ofensiva posible en una cultura donde el honor femenino era literalmente más importante que la vida. Según las leyes persas documentadas en las inscripciones de Persépolis y mencionadas por historiadores griegos, la reina tenía derecho legal una vez al año, durante el festival real de cumpleaños del emperador, de pedir cualquier cosa, y el emperador estaba obligado a concederla, sin importar qué fuera. Una tradición que probablemente servía para equilibrar parcialmente el poder absoluto masculino, dándole a la reina un momento de agencia garantizada. Amestris esperó pacientemente hasta el día del cumpleaños de Jerjes, y cuando llegó el momento ceremonial en que el emperador preguntó públicamente frente a toda la corte qué deseaba su reina como regalo, ella dijo con voz clara que todos escucharon: «Dame a la madre de Artainte», refiriéndose a una mujer llamada también en las fuentes, pero aquí es donde los historiadores antiguos se confunden, porque algunos dicen que pidió a la madre y otros dicen que pidió a la propia Artainte. Pero lo más probable, según análisis moderno de las fuentes, es que pidió ambas, madre e hija, para castigar la línea familiar completa. Jerjes entendió inmediatamente lo que su esposa planeaba hacer, porque Amestris era famosa en toda Persia por sus castigos creativamente brutales contra mujeres que consideraba sus rivales, y según Heródoto y Ctesias, ella había desarrollado métodos específicos de tortura que involucraban mutilación sistemática diseñada, no para matar rápidamente, sino para maximizar sufrimiento mientras mantenía a la víctima viva el mayor tiempo posible, como advertencia viviente para otras mujeres. Jerjes intentó negociar. Le ofreció a Amestris cualquier otra cosa: provincias, tesoros, incluso otras mujeres del harén para castigar en lugar de la madre de su amante, pero Amestris se negó porque su honor había sido manchado específicamente por estas mujeres específicas y solo su sangre y sufrimiento podían restaurarlo según la lógica de venganza de género que operaba en esa corte. El emperador estaba atrapado entre dos fuerzas: su deseo de proteger a la familia de la mujer que amaba y su obligación legal y religiosa de cumplir el voto que había hecho públicamente ante toda la corte durante la ceremonia sagrada de su cumpleaños, un voto que según las leyes persas no podía romperse sin que el emperador perdiera toda credibilidad ante la nobleza y el ejército. Así que Jerjes hizo lo que los emperadores hacen cuando necesitan que algo horrible pase sin ensuciarse las manos directamente. Dio permiso y se apartó. Y aquí es donde la historia se vuelve tan brutal que Heródoto, que normalmente no era tímido describiendo violencia, escribe con lo que parece genuino horror. Amestris ordenó que llevaran a la madre de Artainte. Algunas fuentes dicen que también a Artainte misma, pero esto es disputado, a las habitaciones especiales bajo el palacio, donde se realizaban ejecuciones y torturas imperiales, habitaciones cuya existencia conocemos por restos arqueológicos en Persépolis que muestran cuartos subterráneos con sistemas de drenaje diseñados específicamente para limpiar grandes cantidades de sangre. Lo que Amestris ordenó que le hicieran no tiene nombre específico en persa antiguo, pero Heródoto lo describe con un verbo griego que significa aproximadamente cortar en pedazos mientras vive, y los detalles que da
son tan específicos que claramente vienen de testigos oculares, probablemente sirvientes o guardias que estuvieron presentes. Le cortaron los senos, la nariz, las orejas, los labios, la lengua, y según Ctesias, cuyo relato es incluso más explícito, le removieron sistemáticamente partes del cuerpo que definían su feminidad y sexualidad, genitales externos, útero eventualmente, mientras médicos de palacio trabajaban para mantenerla viva durante el proceso, cauterizando las heridas para evitar que muriera desangrada demasiado rápido. El objetivo no era ejecución, era transformación, convertir a esta mujer en una advertencia viviente tan horrible de ver que ninguna otra mujer del harén consideraría siquiera la posibilidad de atraer la atención sexual del emperador si eso significaba provocar los celos de la reina. Después de que terminaron, y según las fuentes, esto tomó horas, quizás días con pausas para que la víctima no muriera prematuramente, Amestris ordenó que la exhibieran en algún lugar visible del palacio. Algunos historiadores sugieren que en los jardines del harén donde todas las otras mujeres pasaban diariamente y no podían evitar verla, como recordatorio constante de qué pasaba con mujeres que transgredían las jerarquías sexuales imperiales. Y aquí necesitamos hacer una pausa para entender qué significaba esto en contexto persa, porque es fácil para nosotros hoy leer esto y pensar qué monstruo era Amestris, pero eso sería perder el punto crucial. Amestris no era una sádica psicópata actuando por impulsos incontrolables. Ella era la reina del imperio más poderoso del mundo, antiguo, operando según reglas perfectamente lógicas dentro del sistema de poder de género persa, donde las mujeres de élite mantenían su posición, no mediante fuerza física que no tenían, sino mediante control brutal sobre otras mujeres que amenazaban su estatus. Los emperadores persas tenían harenes que incluían cientos de mujeres, esposas secundarias, concubinas, hijas, nueras, primas, todas viviendo en complejos amurallados llamados Gineseum, documentados en fuentes arqueológicas y literarias, y la única manera de que la esposa principal mantuviera su posición privilegiada era asegurándose de que ninguna otra mujer pudiera desafiarla exitosamente por el afecto o atención del emperador. Las leyes persas formalizaban esto. La reina tenía derecho legal de castigar físicamente a otras mujeres del harén sin requerir permiso imperial, documentado en las tablillas de Persépolis que registran gastos de palacio incluyendo pagos a verdugos asignados permanentemente al harén bajo órdenes de la reina. Entonces, cuando Amestris ordenó la mutilación de la madre de su rival, no estaba rompiendo la ley, estaba ejerciendo sus derechos legales como reina dentro de un sistema donde el cuerpo femenino era literalmente propiedad que podía ser modificada, dañada o destruida por quien tuviera autoridad legal sobre él. Y aquí es donde regresamos a Artainta, la hija de Jerjes que despertó esa mañana sintiendo algo extraño en su cuerpo, porque ahora necesito contarte lo que los historiadores modernos han reconstruido de fuentes fragmentarias sobre qué le pasó a ella, específicamente, y por qué su caso es quizás más perturbador que el de la madre de Artainte. Algunas versiones de la historia dicen que Amestris confundió los nombres similares, Artainte la amante y Artainta la hija de Jerjes, y ordenó castigar a la persona equivocada, pero análisis reciente de las fuentes por historiadores como María Brosius y Lloyd Llewellyn-Jones sugiere algo más calculado. Amestris sabía exactamente a quién estaba castigando y eligió a la hija de Jerjes precisamente porque castigar a su propia descendencia humillaría al emperador de manera más profunda que castigar solo a la familia de su amante. La venganza no era solo contra la mujer que había dormido con su esposo, era contra el propio Jerjes por haberla humillado, y la mejor manera de humillar a un emperador persa era demostrar que ni siquiera podía proteger a su propia sangre de la ira de su esposa. Los fragmentos de Ctesias preservados,
Por Focio mencionan que Artainta fue sometida a un procedimiento que los persas llamaban la desposesión, cuya naturaleza exacta, Ctesias, no describe completamente, pero implica que involucraba alguna forma de mutilación genital o esterilización forzada diseñada para hacer imposible que la mujer tuviera hijos en el futuro, efectivamente destruyendo su valor como propiedad matrimonial en una sociedad donde el único propósito real de mujeres nobles era producir herederos legítimos. Si esto es cierto, y la evidencia circunstancial es fuerte aunque no definitiva, entonces lo que le hicieron a Artainta fue quizás más cruel que lo que le hicieron a la otra mujer, porque la otra mujer eventualmente murió de sus heridas, mientras que Artainta fue obligada a vivir el resto de su vida, décadas potencialmente, sabiendo que su propio padre había permitido que destruyeran su capacidad reproductiva y con ella cualquier posibilidad de matrimonio, familia o propósito social. Los registros administrativos de Persépolis muestran algo interesante. Hay una Artainta mencionada en tablillas posteriores al 465 a.C. como recipiente de raciones de palacio, lo cual sugiere que sobrevivió y continuó viviendo en el harén real, recibiendo provisiones imperiales, pero nunca es mencionada en contextos matrimoniales, a diferencia de otras hijas de Jerjes, cuyas bodas están documentadas en las inscripciones reales. Esta ausencia, este silencio en el registro sobre su destino matrimonial es también evidencia porque las princesas persas de sangre real siempre eran casadas con nobles importantes y estas bodas siempre eran registradas con gran ceremonia en las inscripciones oficiales. Pero con Artainta no hay nada, como si después de cierto punto dejara de existir como pieza valiosa en el mercado matrimonial imperial y se convirtiera en algo else, algo sin nombre ni propósito claro. Algunos historiadores especulan que fue mantenida en el harén el resto de su vida, como advertencia viviente, similar a la madre de Artainte, una mujer cuya presencia constante recordaba a todas las demás mujeres del palacio qué podía pasarles si provocaban los celos de la reina o la ira del emperador. Y ahora necesitamos hacer zoom out para ver el sistema completo, porque esto no era violencia aleatoria de individuos crueles. Esto era la lógica inevitable de una estructura de poder imperial donde cientos de mujeres competían por la atención de un solo hombre que tenía poder absoluto sobre todas ellas, y donde la única manera de que el sistema funcionara sin colapsar en violencia constante era que alguien, usualmente la reina principal, ejerciera violencia preventiva, tan brutal que todas las demás mujeres aprendieran a nunca desafiar las jerarquías establecidas. El harén persa no era un lugar de placer exótico como lo imaginan las fantasías orientalistas occidentales. Era una prisión altamente estructurada donde las mujeres pasaban sus vidas enteras sin ver el mundo exterior, sin poder elegir sus parejas sexuales, sin control sobre sus propios cuerpos o destinos reproductivos, existiendo únicamente para producir herederos imperiales y servir las necesidades políticas del emperador. Las tablillas administrativas de Persépolis registran gastos enormes en el mantenimiento del harén. Cientos de trabajadores, incluyendo eunucos, que servían como guardias porque eran los únicos hombres, además del emperador, permitidos dentro del Ginaeseum. Cocineros que preparaban comidas separadas para diferentes rangos de mujeres según jerarquías complejas, médicos especializados en salud reproductiva femenina, incluso verdugos permanentemente asignados para ejecutar castigos cuando fueran ordenados. Todo esto costaba fortunas, pero era considerado necesario porque controlar la reproducción imperial, asegurar que los herederos fueran legítimos, que las alianzas matrimoniales fueran respetadas, que ninguna mujer pudiera usar su acceso sexual al emperador para ganar demasiado poder político, era fundamental para la estabilidad del imperio, y el método principal de control era el miedo. Miedo tan visceral y omnipresente que ninguna mujer consideraría siquiera
la posibilidad de desviarse de las reglas establecidas, y ese miedo era mantenido mediante ejemplos ocasionales de violencia tan extrema que todos en el palacio hablaban de ellos en susurros durante generaciones. Lo que le pasó a Artaínta y a la madre de Artainte no era excepcional. Era el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado. Cuando alguien transgredía las reglas sexuales del harén, el castigo tenía que ser tan horrible que grabara permanentemente en las mentes de todas las testigos que nunca, jamás, valía la pena arriesgarse a provocar la ira de los que tenían poder. Heródoto escribe que después de estos eventos, el harén de Jerjes se volvió tan silencioso que los guardias reportaban que ya no escuchaban risas ni conversaciones fuertes desde dentro de las murallas del Ginaeseum, solo silencio interrumpido ocasionalmente por rezos susurrados a las diosas persas Anaíta y Mithra, pidiendo protección contra la ira real. Jerjes mismo, según Ctesias, cayó en depresión después de los castigos porque genuinamente había amado a Artainte y había intentado proteger a su familia de la venganza de Amestris, pero había fallado, y esta falla le recordaba que incluso siendo el emperador del imperio más grande del mundo, había cosas que no podía controlar, específicamente la red de poder femenino en su propio harén, donde su esposa principal ejercía autoridad que él no podía desafiar sin arriesgar la estabilidad de toda la estructura imperial. El sistema requería que la reina tuviera este poder de castigo sobre otras mujeres, porque sin él, los harenes colapsarían en conflicto constante, con cientos de mujeres luchando por estatus y acceso al emperador. Pero esto significaba que el emperador mismo estaba atrapado en la lógica del sistema, incapaz de proteger incluso a sus propias hijas si la reina decidía castigarlas. Y aquí está lo más perturbador. Este sistema no era único a Persia. Variaciones del mismo existían en cada civilización antigua que practicaba poliginia imperial. Egipto, Mesopotamia, China, más tarde el Imperio Otomano, porque todas enfrentaban el mismo problema estructural de cómo gestionar competencia entre múltiples mujeres por un solo hombre poderoso, y todas llegaban a soluciones similares, involucrando jerarquías estrictas, mantenidas mediante amenaza de violencia brutal contra mujeres que transgredían las reglas. Los detalles variaban, pero el patrón era el mismo: confinar a las mujeres en espacios cerrados, controlar su fertilidad y sexualidad, establecer una mujer de mayor rango con autoridad de castigar a las demás, y ocasionalmente hacer ejemplos tan violentos que nadie olvidara las consecuencias de desobediencia. Esto no era resultado de culturas particularmente crueles o emperadores particularmente sádicos. Era la lógica inevitable de estructura de poder donde los cuerpos femeninos eran tratados como propiedad política en vez de personas con agencia autónoma. Si eres mexicano, colombiano, brasileño o argentino, cualquier latinoamericano con historia de colonización española o portuguesa, necesita saber que versiones de este sistema existieron también en las Américas durante el período colonial. Los conquistadores españoles tomaban múltiples mujeres indígenas como concubinas, las mantenían en casas separadas, establecían jerarquías entre ellas con esposas españolas legítimas en la cima y mujeres indígenas en posiciones subordinadas, y castigaban brutalmente a cualquier mujer que intentara desafiar estas jerarquías. Los documentos de la Inquisición en México y Perú están llenos de casos de mujeres indígenas o mestizas acusadas de brujería o herejía, cuando lo que realmente habían hecho era provocar los celos de la esposa española legítima de algún encomendero, y los castigos, azotes públicos, marcado con hierro caliente, exilio forzado, seguían la misma lógica que los castigos de Amestris: hacer el sufrimiento tan público y memorable que todas las demás mujeres
aprendieran a aceptar su lugar subordinado sin resistencia. Entonces, cuando lees sobre lo que le pasó a Artainta en Persia hace 2500 años, no estás leyendo sobre una cultura alienígena incomprensible. Estás viendo los orígenes de patrones de control sobre cuerpos femeninos que continuaron con diferentes disfraces hasta tiempos modernos y de hecho todavía operan en formas modificadas hoy día en lugares donde poliginia o concubinato informal todavía se practican. La diferencia es que ya no llamamos a esto política imperial. Lo llamamos violencia de género o feminicidio o trata de personas, pero la estructura básica permanece: hombres con poder controlando múltiples mujeres mediante amenaza de violencia si desobedecen las jerarquías establecidas. Artainta existió, su nombre está en las fuentes antiguas, aunque su historia completa se perdió en los silencios calculados del registro histórico imperial que prefería no documentar en detalle los castigos infligidos sobre mujeres de la familia real. Lo que sabemos viene de historiadores griegos que odiaban a los persas y probablemente exageraron ciertos detalles para hacer que el imperio enemigo pareciera más bárbaro. Pero incluso filtrando el sesgo griego, el patrón básico es claro y es confirmado por evidencia arqueológica y administrativa persa que muestra cómo funcionaban realmente los harenes imperiales. Artainta pasó quizás 50 años más en ese harén después de lo que le hicieron, recibiendo raciones de palacio registradas en tablillas, existiendo en algún espacio liminal entre vida y muerte social, su cuerpo preservado pero su futuro destruido, una advertencia viviente del precio de provocar la ira de los poderosos. Y sé lo que estás pensando. Esto fue hace 2500 años, en una cultura completamente diferente, con valores completamente diferentes. ¿Por qué importa ahora? ¿Por qué dedicar tiempo a recuperar esta historia horrible de una mujer cuyo nombre apenas aparece en las fuentes? Importa porque si tu apellido combina elementos indígenas y coloniales, si tu familia tiene historias de mujeres que desaparecieron o fueron castigadas misteriosamente por transgresiones nunca claramente explicadas, si alguna vez te preguntaste por qué tantas culturas desarrollaron sistemas tan elaborados para controlar específicamente la sexualidad y reproducción femeninas, Artainta es parte de la respuesta. Ella es evidencia de que estos sistemas de control no eran accidentes o abusos de individuos crueles, eran política deliberada con presupuestos y personal administrativo y registros meticulosos, diseñados para asegurar que los cuerpos femeninos sirvieran los intereses imperiales sin importar el costo humano. Los imperios no funcionan solo mediante conquista militar de territorios, funcionan mediante conquista y control de cuerpos, especialmente cuerpos femeninos, cuya capacidad reproductiva determina quién hereda poder y propiedad en la siguiente generación. Controlar los vientres es controlar el futuro, y todos los grandes imperios de la historia lo entendieron y construyeron instituciones elaboradas, harenes, conventos, sistemas de castas matrimoniales para asegurar que ese control nunca fuera desafiado exitosamente. Lo que le pasó a Artainta no fue tragedia individual, fue el sistema operando según diseño perfecto. Una mujer de la familia imperial fue castigada brutalmente para mantener jerarquías que beneficiaban al imperio, y su sufrimiento fue documentado suficientemente para que otras mujeres supieran las consecuencias, pero no tan explícitamente que manchara la reputación oficial del emperador o la reina. El balance perfecto entre violencia necesaria y negación plausible, entre hacer ejemplos públicos y mantener la ficción de que el imperio era civilizado y benevolente. Entonces, ahora que sabes esta historia, ahora que has visto cómo funcionaba realmente el poder imperial cuando era ejercido sobre cuerpos femeninos, ¿qué haces con este conocimiento? ¿Cómo cambia tu comprensión de historia antigua? ¿Cómo te hace reconsiderar narrativas que te contaron sobre civilizaciones grandes que construyeron monumentos impresionantes,
y conquistaron territorios vastos, pero cuya grandeza estaba construida literalmente sobre el sufrimiento de mujeres, cuyos nombres fueron borrados del registro oficial, pero cuyo dolor todavía resuena en las fuentes fragmentarias que sobrevivieron. Artainta merece ser recordada no como estadística en un libro sobre Imperio Persa, sino como lo que fue, un ser humano que enfrentó horror inimaginable, porque nació mujer en un sistema que trataba a las mujeres como propiedad política intercambiable, y cuyo sufrimiento nos enseña verdades incómodas sobre cómo funcionaban realmente. Las grandes civilizaciones, antiguas que todavía admiramos por su arte y arquitectura, mientras ignoramos convenientemente las prisiones subterráneas donde torturaban sistemáticamente a las mujeres que se atrevían a desafiar el orden establecido.